Bueno, vamos a orar y Dios nos va a hablar hoy a todos de su existencia. Orar. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, por tu bendición, por tu abrazo, por tu protección. A ti es la honra y la gloria. Te pedimos que nos sigas hablando y confirmando y reafirmando tu existencia. Tu existencia sobre nuestra día de hoy, la existencia de Dios en a la materia de apologética cristiana. Nos ponemos en tus manos, yo me declaro incompetente, tú me das la competencia, la habilidad para explicar a cada uno de los alumnos conectados y presenciales. Nos ponemos en tus preciosas manos, háblanos a todos, Espíritu Santo, amén y amén. ¿Ok? Hoy vamos a tres, es la existencia de Dios, por ahí si alcanza el tiempo. Alguna vez, en algún tiempo de sus vidas, alumnos antes de Cristo o llegando a Cristo, alumnos presenciales, dudaron de la existencia de Dios. ¿No? Reina dice que sí, gracias por su honestidad. Sí, Reina, dudó de la existencia de Dios. Y vamos a ser honestos, abrir nuestro corazón. No somos perfectos, somos hijos de Dios, agradecidos, bendecidos, mas no somos perfectos. Perfecto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, Reina? Estelita. Una vida muy sufrida. Yo le pedía mucho a Dios, entonces me aferraba a Él, ¿verdad? O sea, desde niña, desde adolescente, desde Ok. mucho sufrimiento en mi vida. Entonces, yo siempre tenía al lado a Dios, ¿verdad? A mi Jesucristo. Bien abrazada de papá Dios. Eso está bien. Cuando por motivos personales de alejamiento, rebeldía, Sí. ¿verdad? Parece aparentemente estar ausente de Dios. Ujú. Cuando uno puede llegarse a preguntar, ¿dónde estás? Así es. Aquí el alumno Gerardo dice que en algún tiempo de su vida así preguntarse, en alguna situación complicada o difícil preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Que no te siento, que no te veo. Alguna respuesta. La alumna Estelita presencial dice que ella desde niña siempre se aferró a Dios, así que era sus brazos siempre, ella lo sentía y clamaba y pedía porque tuvo una vida muy difícil y complicada en sus palabras textualmente, muy sufrida. Entonces su socorro, Salmo 121, era papá Dios. Reina alumna presencial dice que sí, ella también dudó en situaciones de la vida, dudó de la existencia de Dios. Silvia en algún tiempo también de su vida. Yolanda dice que no, que bueno, Yolanda, adelante. Queremos esa fe. Pero también hay de todo en la vida del Señor, ¿va? Nuestra fe va madurando, va creciendo. ¿Ok? Yo le quisiera preguntar también a los conectados, a algún momento, alguno de ustedes, nomás dos personitas, dudaron de la existencia, al principio de Cristo o estando en Cristo, alguien nomás levante la mano y diga, pues sí, ya sabemos, ¿no? Quiero su testimonio. Samuel González de Ébano, muy bien, gracias por tu honestidad, Samuel. Claro, que tú de esa incertidumbre, de dónde estás, como decía Gerardo, te quiero ver, te necesito en esta situación. ¿Sí? Alguien más aparte de Samuel de los conectados, que por algún momento antes de Cristo, que no lo conocían o ya conociendo, dudaron, ¿realmente existes? ¿Sí? O les pasó como a mí cuando era un niño, siempre cuando mis papás me daban disciplina, ¿de dónde estás? Dios, no te veo, ¿por qué permites que mis papás me den cinto vara? Pero bueno, esa es otra historia, ¿va? Ok, bueno, ok, continuamos. Miren, porque en algún momento de nuestras vidas, todos de una u otra forma, dudamos o queremos las cosas que se solucionen rápido, pero Dios tiene sus tiempos, sus momentos y Él sabe, y a veces el ser humano se desespera y Él dice, no te veo, ¿realmente existes? ¿Si estás conmigo o nomás estás con aquellas personas y conmigo no? Porque a ellos les va bien y a mí me va mal. Ahí es dudar del poder, del amor, del abrazo de Dios, pero Dios tiene sus tiempos, sus procesos con cada uno. Nos trata de diferentes formas y maneras, no nos trata. Estelita dijo, yo veo una vida muy sufrida, al ladito está Yolanda, alumna presencial, y Yolanda dice, no, yo nunca dudé de él, siempre ha estado conmigo. No dudamos que no estuvo con Estelita, pero tuvieron vidas diferentes. Yolanda, y miren, están juntas, sean amigas, sean hermanas, sí.
Sí, sí. Ok, continuamos. Y Dios está en todos los tiempos y momentos difíciles y complicados. Hoy vamos a ver aquí la existencia de Dios y algunos temas donde algunos, compartir, nos va a dejar claro hoy algunos argumentos. La existencia de Dios, lección 3 dice, la existencia de Dios como problema no se presenta del mismo modo al teólogo, subrayen eso, al metafísico, al investigador, al expositor o al maestro. Al teólogo, por parte de la existencia de Dios, se le presenta de diferentes formas y maneras. Dios no se le presenta de igual forma a un teólogo, a un metafísico, a un investigador o a algún científico, algún expositor, algún maestro, algún docente. Se nos presenta de diferentes formas, igual como se le presentó a Estelita, a Yolanda, también se le presentó diferente a Ana Laura, diferente a Alma, diferente a Samuel. ¿Ok? Dice, eh, el metafísico empieza por indagar, incitando a ello las exigencias resolutivas del conocimiento del ser en cuanto al ser y termina nombrando a Dios en conformidad con los atributos que descubre en él al encontrarlo. Subrayan ahí el metafísico, ya subrayamos arriba el teólogo, ¿sí? Posteriormente, al tratar de sistematizar estos conocimientos y desentrañarlos, desgajarlos, investigarlos, indagar más, profundizar más, puede ya adelantar nombres y nociones y señalar caminos o métodos de investigación. Eso es el científico, como sucede con las demás ciencias. Es muy diferente, póngale una rayita, este es el científico. Así se le presenta a Dios. El científico es algo dudoso, investiga, indaga. Lucas era un médico, él investigó, indagó, ¿sí? Y ahí vemos el libro que escribió, ¿ok? Dice, en su cuadernillo estamos todos, en realidad, a la mayoría de los hombres, el tema de la existencia de Dios nos lo ofrece a la sociedad civilizada en que vivimos previamente a la indagación directa. Se trata, pues, de un examen crítico más que de una búsqueda inédita. Partimos, por consiguiente, de una noción nominal de Dios, lo que conozco de Dios. Díganme un nombre de Dios o qué sabe de Dios. Para mí, mi Dios, yo siempre cuando era adolescente, jovenzuelo, yo siempre cuando me invitaban a compartir mi testimonio, predicar en jóvenes, yo siempre terminaba con esta frase de un comercial. Para mí Cristo, para mí Jesucristo es mi Dubalín, no lo cambio por nada. Sí, era esa frase, como que ese comercial ya fue hace años, ¿verdad? Los de aquí, nomás Adriana no se acordó, Yolanda no se acuerda de ese comercial. ¿No? Bueno, por acá no, Silvia está más joven, ya que se diga, están jovencitas. ¿Usted se acuerda, Estelita, ese comercial? Yo me acuerdo, era un Dubalín, sí, cremosito, y al final decía el chico, la chica, amo mi Dubalín, no lo cambio por nada. Entonces, amo a Cristo, no lo cambio por nada. Esa frase se me quedó. Entonces, para mí, Cristo es mi todo, es mi motor, mi capitán, mi maestro, mi Señor, mi Rey. Para ustedes, ¿qué es Dios? Les quiero preguntar a los conectados. Necesitamos partir de ahí y después los presenciales. Vámonos rápido. Quien me quiera contestar, ¿para ti qué es Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Alguien que quiera decir audible? ¿Qué es? Emilia, puede decir mi Am- todo, el motivo de esperanza. Maura, Amén, amén. Para vámonos. mí es mi todo y es mi sanador. Amén. Jehová Rafa, Jehová Jireh, mi proveedor. Amén. Muy bien. Shalom también. ¿Alguien más? ¿Alguien aparte de Maura? ¿Alguien más? Vámonos. Para mí, Rapidín. ¿Quién sí, dijo para Emilia? mí, Ujú. para mí es mi Ah, sanador, mi proveedor, mi consolador, mi restaurador y varias más. amén. Así es, desde que yo lo Así es. conocí, ha cambiado mucho la forma de ver las cosas a como lo veía antes, cuando no lo conocía. Cambiado mi lamento, En baile, do- así es, en gozo, en alegría, en danza. Así es así mi es, todo. Cambia todo. Muy así bien. es. Adelante, Sori. Vámonos rápido. Una palabra, definan lo que más se identifiquen. Pa- Adelante, para, Sori. para mí es mi roca fuerte, mi refugio. Para mí, Amén. para mí, Belén de Venezuela, para mí es mi adelante. respirar. De verdad que sí. Si él no está, no respiro. Entonces, al respirar ya tengo todo. Todo. Él es mi respirar. Amén.
Es mi oxígeno vital, es mi Eso, vida. eso. Amén. Con eso sobrevivo, subsisto, sobrevivo y ahí voy con Jesucristo, es mi oxígeno, es mi aire, es mi respirar. Muy bien. ¿Alguien más? Vámonos ahí. Yo sé que todos tenemos alguna frase que identificamos. Alma, a ver, Víctor. ¿Alguien, uno más o dos más? Vámonos, necesitamos ver. ¿Sí? Que para usted, ¿qué es Dios, Víctor o Alma? O por acá alguien más. Ana, Laura, Bueno, yo estoy Víctor. radicando ahorita de momento en la Ciudad de México. Mi familia toda se encuentra allá. Entonces, he aprendido a conectar poco o mucho con el Señor. Entonces, acá me enfermé de COVID, acá con las cervicales, acá situaciones así. Ujú. Entonces, Él ha sido pues Mi todo, literal. Mi compañero, mi papá, mi hermano, mi proveedor, mi sanador, mi médico, mi mi refugio, médico, mi restaurador. mi Literal, consolador, porque nos exacto. apapacha también, nos Literal, apapacha. ¿Sí? exactamente. Literal ha sido mi todo. Así Entonces, es. este, así de repente que me quiere entrar la nostalgia, pongo mis alabanzas. Bueno, mías no, ¿verdad? Amén. Mías no. Las que tienen. De las Ok. pongo al Señor. Y ya. Y Así. a lo que sigue, entonces, estoy en ese proceso de plenitud para mí y gloria de Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Y terminamos con Víctor. Una palabra, Víctor, y continuamos con la clase. Adelante. Sí, para mí es mi Salvador. Yo, la verdad, toda la vida estuve en otra doctrina que es, como todos lo conocemos, la doctrina católica. Ujú. Apenas hace 5 años, pues el Señor me llamó aquí en este camino donde yo, de alguna forma, yo pensaba que mi fe la tenía muy cimentada en la religión tradicional, pero el Señor obró y me llamó y fue mi salvador, porque en los momentos más duros de mi familia y en mí, llegó en el momento preciso para ser salvado por su gracia y bendición. Amén. Ok, muy bien, gracias a Dios, gracias por su vida. Muy bien, ok, continuamos. Gracias, Víctor, por ese mini testimonio. Es Dios nuestro todo. Para mí, Moisés Martínez es mi Duvalín, no lo cambio por nada. Agarré ese eslogan, ese comercial. Me gustó eso que dijo Alma, que es mi todo. Alguien más dijo ahí, mi oxígeno, me encantó también, es mi oxígeno, mi respirar. El ser humano, si no respira, no vive. Y sin Dios no vivimos, la verdad, Él es todo. Entonces, nosotros no dudamos de la existencia de Dios y vamos a ver unos argumentos. Continuamos en la clase, dice, hay evidencias racionales de la existencia de Dios. En el cursar de los tiempos, filósofos y pensadores han presentado argumentos racionales sobre la existencia de Dios, sobre la existencia de Dios. Dice, algunos de esos argumentos datan del tiempo de Platón, Aristóteles, filósofos griegos que vivieron 300 años antes de Cristo. Me siento como en la preparatoria, no sé, en la secundaria, hablando de estos pensadores, Platón, Aristóteles, pero es parte de la clase. Otros argumentos han sido formulados en los tiempos modernos, estudiosos de la filosofía y de la religión. Y vamos a ver 4 argumentos. Algunos de esos argumentos son el argumento cosmológico. El argumento cosmológico y les voy a ver si compartir aquí algo. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. ¿Y si algo puede llegar a existir de la nada?
¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa, muy similar a Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Este argumento ha sido anunciado de varias formas. En general encierra la idea de que todo lo que existe en el mundo debe tener una primera causa, una razón de ser, un principio, ¿sí? Un final. Dice Immanuel Kant, filósofo alemán, indicó que si todo lo que existe tiene una razón de existir, debe tener su punto de origen en Dios, en un ser supremo, en una deidad. O sea, en otras palabras, que debe de haber un agente único que equilibre, que armonice, subrayen eso. Debe de haber un agente único que equilibre, que armonice en sí todas las cosas. Los científicos hablan del Big Bang, con lo que pueden ver el universo en expansión. Entonces, esto habla de un principio el cual tiende a avalar este argumento. Y en este principio, este ser supremo es nuestro gran yo soy. No hay más. Es el gran yo soy, es Elohim, es Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, es nuestro Señor todopoderoso, es mi Dubalín, es el oxígeno para Belén, es el todo. El todo dice reina también o alma, es nuestro todo. Está hablando el cosmos declara, anuncia, ¿sí? Que hay alguien, un ser supremo que lo creó, ¿sí? Y eso es nuestro Dios. Entonces el mismo cosmos, el universo, los planetas, en Éxodo habla en Génesis habla de la creación. Y en el día número 5 o 6, no recuerdo, menciona donde Dios dice, póngale ahí Génesis en el día de la creación, donde Dios dice,
y separó Dios las lumbreras, los astros. ¿Y a qué se refiere eso? Las lumbreras, en el día era él y en la noche era la luna. Entonces, esas son las lumbreras, los astros, estrellas, sol, luna, estrellas. Entonces, Dios con su sola palabra creó el universo, el cosmos. Entonces, en el argumento cosmológico está Dios ahí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, no nos queda duda del argumento cosmológico, es Dios. Hay un salmo, lo estaba buscando, ayúdenme, yo sé que son eruditos también. Ahí hay un salmo que habla de el firmamento anuncia la obra de sus manos, creo que era el 119 o el 19, lo trae aquí. Alguien de los conectados, creo que es el Salmo 19, si no mal recuerdo. 19:4. 19:4. Así es. Ay, gracias, no me falló la memoria. Gracias. Dice el 19:1. Los cielos, ¿alguien lo quiere leer de los conectados, por favor? Del 19:1 al 4. Salmos 19, y póngalo ahí en su cuadrito también como un apunte bíblico. El argumento cosmológico, póngalo en Salmos 19, del 1 al 4. ¿Alguien de los conectados lo tiene por ahí? Belén, Víctor, Alma. Amén. Amén. Sorry, adelante, adelante. Fuerte, fuerte y Sí. claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus Tu palabras. palabra. En ellos puso tabernáculo para amén. Amén, amén. Muy bien. Ellos puso tabernáculo para el sol, hablando de las lumbreras. Ok, muy bien. Ahí pónganle Salmo 119, 1:4 en el argumento cosmológico, como vimos ahorita. Ok, entonces ahí vemos cómo la palabra misma, Dios mismo, ahí en el Salmo 19, del 1 al 5. Sí, Salmo 19, el argumento cosmológico. ¿Qué nos dice ahora el argumento teleológico? Dice, este argumento dice que la creación tiene un diseño, no es producto al azar, no es que le frotas a la ladino, ¿cómo se llama? A la lámpara y sale. No, no, no es así, va. La palabra viene de las palabras griegas telos, fin o propósito, y estudio demuestra que muchas cosas del mundo revelan inteligencia, orden y propósito. Miren, el cuerpo humano, mi hija que ahorita está estudiando, que es QFB, química farmacéutica bióloga, y ve cosas de la anatomía, cosas internas del cuerpo, análisis, bacteriólogos y tantas cosas, y nos platica, y dice, ay, nos asombra cómo es Dios. Él es el creador del ser humano. Todo está coordinado, ojo, cerebro, corazón, todos los intestinos, hígado, todo tiene una coordinación. Algo falla, dejó de funcionar el cuerpo. Todo tiene esta armonía, y esa es la mano de un creador, nuestro papá Dios, Elohim, el gran yo soy el que soy, que es Dios, ¿ok? Entonces, y aquí el argumento teleológico, que telos quiere decir define un propósito, alguna causa, algún porqué. Dice, y se deduce que su creador debe ser sabio. Póngale ahí, claro que sí, el mega super archi sabio, pues es papá Dios, ¿sí? Por ejemplo, viene ahí en su cuadrillo, el hombre para vivir necesita inhalar aire, como decía Belén, del cual recibe oxígeno, pero exhala dióxido de carbono, que para nosotros no nos sirve el dióxido de carbono. Para el ser humano sí nos sirve el oxígeno, pero el dióxido de carbono no, que respiramos. Belén, me imagino Belén está en Venezuela, respirando, sí, sí, ahí todos respirando, todos ahí, respiramos el aire puro que Dios provee, pero exhalamos, sacamos, exhalamos, inhalamos oxígeno, exhalamos, sacamos dióxido de carbono que no nos sirve, pero ¿qué creen? A alguien sí le sirve. A las plantas, al reino vegetal, ahí en su cuerno dice, por otra parte, las plantas consumen dióxido de carbono como su elemento esencial y producen oxígeno, el cual a su vez es consumido por el hombre. Las plantas producen oxígeno que a ellas no les sirve, pero nos sirve a nosotros. ¿Quién engranó todo eso? ¿Quién fue? Pues hubo una mano creadora.
un ser creador que es nuestro Dios. A ti no te sirve el dióxido de carbono, pero a mis plantitas hermosas sí le sirve. A ella no le sirve el oxígeno, pero a mi hermosa creación sí le sirve. ¿Se dan cuenta cómo estamos? Todo tiene un equilibrio, todo, plantas, seres humanos, seres animales, todos tienen un equilibrio, todo y es puesto por Dios. El ajuste fino del universo se debe a necesidad, azar o diseño. 2. El ajuste fino del universo no se debe a diseño. Atención, aclaración importante. La palabra ajuste fino no significa diseño. De lo contrario, el argumento no sería válido porque sería un argumento circular. Ajuste fino es un hecho científico, prácticamente no controversial. Un gran número de científicos está de acuerdo en que el universo sí está finamente ajustado para que haya vida, y que hubiera sido mucho más probable que haya existido un universo que no permita la vida, a uno que sí permite que haya vida. Hay muchos autores que han escrito sobre eso. Diseño, en cambio, es que alguien intencionalmente haya hecho que estos valores caigan dentro de este estrecho rango que permiten que haya vida. Azar y necesidad son otras dos explicaciones posibles del hecho del ajuste fino para que haya vida en el universo. Otra aclaración importante. Al decir vida, no me refiero a nuestra forma particular de vida, sino a cualquier forma de vida que tenga la capacidad de alimentarse y extraer energía, crecer, adaptarse al entorno y reproducirse. Fin de aclaración importante. Veamos entonces cada una de las premisas. 1. El ajuste fino del universo se debe a necesidad, azar o diseño. Esta premisa lo que hace simplemente es enlistar las tres posibilidades que podrían explicar el ajuste fino. Y si alguien tiene una cuarta alternativa, se la puede considerar, pero parece que no hay, así que... 2. El ajuste fino del universo no se debe a necesidad ni a azar. Esta es en realidad la premisa crucial del argumento. Veamos entonces la primera alternativa, necesidad. Si el ajuste fino del universo se debiera a necesidad, eso significa que los valores de las constantes del universo que permiten que haya vida deben haber tenido necesariamente los valores que tienen y no pudieron haber tomado otro valor. O sea, es imposible que hayan sido diferentes. La pregunta lógica a esto sería, ¿por qué? Estos valores son constantes. Matemáticamente no dependen de otras variables, o de la ecuación o de la ley. Son constantes. Por lo tanto, pudieron haber tomado cualquier otro valor. No hay nada que apoye la posibilidad de que estos valores necesariamente tengan que haber tomado los valores que tienen o que permiten que haya vida. De hecho, es mucho más probable que hubiesen tomado valores que prohíban que haya vida. Por eso el ajuste es fino. Y tomar la posición de que necesariamente estas constantes tienen que haber tomado estos valores es una posición bastante radical. No hay apoyo para esto. ¿Qué hay de la segunda opción? Azar o casualidad. Esto quiere decir que tuvimos mucha suerte. Algunos podrían pensar que el ajuste fino es como si hubiésemos ganado una lotería en la que todos los boletos se vendieron, pero esa no es una analogía correcta, porque en una lotería alguien tiene que ganar necesariamente, y uno no estaría justificado en pensar que la lotería fue diseñada o arreglada porque justo me tocó a mí ganar. Una analogía más precisa sería una lotería en la que hay 100.000 millones de pelotas de color blanco y una sola de color verde, y que todas estas están mezcladas y que al azar y sin ver justo tomas la pelota verde 10 veces seguidas. Ahí sí uno sí está justificado en pensar que esto fue arreglado o diseñado así. Y así también con el universo, por la alta improbabilidad, no solamente de que una constante tenga un valor justo para la vida, sino todas las 20 o 30 que uno esté vivo contra toda probabilidad sí requiere una explicación. Ahora, para mantener el azar como explicación del ajuste fino, algunos han optado por una alternativa bastante especulativa, la creencia en un multiverso, o sea, que existen infinitos universos y que por azar nos encontramos en aquel en el cual la vida sí es posible. Esto sin contar con alguna observación, medición o evidencia de que exista el multiverso o algún mecanismo generador de universos. Lo que no está muy claro con esta postura es si el ajuste fino es la explicación del multiverso o si el multiverso es la explicación del ajuste fino. Físicos incluso han indicado que es mucho más probable que exista un universo del tamaño de nuestro sistema solar con un solo observador que un universo muy grande como el nuestro y con muchos observadores. Y de esta manera el azar queda como una explicación muy poco probable del ajuste fino, incluso con una alternativa tan extraordinaria como el multiverso. 3. Por lo tanto,
El ajuste fino del universo se debe a diseño. ¿Es el diseño realmente una mejor explicación que la necesidad o el azar, o es igual de improbable? A diferencia de las otras dos alternativas, hay argumentos independientes y muy probables de que existe un agente externo al universo y que probablemente ajustó finamente estas constantes de manera intencional cuando creó el universo para que caigan en este rango fino de valores que permiten que haya vida. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza de las que valga la pena hablar. Junto con el argumento moral y los dos argumentos cosmológicos de Al-Ghazali y de Gottfried Leibniz, tenemos ahora un cuarto argumento que contribuye a tener razones para creer que Dios sí existe. Apocalipsis 1:8, fuerte. El alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y ahí nos habla del alfa y el omega, es interpretado por muchos cristianos como una señal de que Dios existió desde el principio del tiempo y que seguirá existiendo por siempre. Él es el gran yo soy, Él es antes, es hoy y es después. Es el principio y es el final. No hay duda para nosotros y aún los científicos lo reconocen. Habrá alguno que no. Vamos ahí que dice Salmo 92. ¿Algún conectado, por favor? Póngale en su cuadernillo. Confirmamos lo que dice la palabra. Hay muchas citas, pero vamos a leer estas más, que se apegan más a la clase. Salmo 92, ¿quién dijo? Ana, adelante, Ana Laura, fuerte. Amén. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Amén. Antes de que los montes fueran creados, eras Dios sin principio y sin final. Él ya existía, nuestro amado Dios. Amén. ¿Alguien tiene dudas de él? No. Y si no, se regresan a los cursos básicos. Ok, claro que no. Entonces, estas citas anótenlas, pueden confirmar también ahí con algunos amigos, alumnos, referentes sobre estos temas, estos argumentos. Vamos a continuar en su cuadernillo. Dice ahí el cuadernillo, el argumento, seguimos con el tercer argumento, el argumento moral. Dice, este argumento, como los demás argumentos, es también expresado en diversas formas. Kant permitió el raciocinio de la existencia de un ser supremo, un legislador y juez con derecho absoluto de gobernar y corregir al hombre. El bien y el mal existen. Este filósofo sostenía la opinión de que este argumento es superior a todos los otros para probar la existencia de Dios, según ellos. Sí, dice, la teología moderna utiliza este argumento, el argumento moral, afirmando que el reconocimiento de un bien supremo por parte del hombre y su deseo de una moral superior, de una bondad, de un bienestar, de un estar bien, de un hacer bien a todos, indica la existencia de un Dios que puede convertir ese ideal en realidad. Nuestro Dios, características de nuestro amado Dios, que es bueno, es bondadoso, es misericordioso. Amén. ¿Sí? Ok, ahí está también Dios dentro de su bondad, dice Romanos 11, la bondad y la severidad de Dios. Nos habla en Romanos 11 de la bondad y la severidad de Dios. Ok, argumento moral, y quiero algún tiempo hemos visto al Dios juez, ahí entra la severidad. Pero también hemos visto al Dios maravilloso, al Dios archi recontra bueno. Esa es la bondad de Dios, cómo se muestra a cada uno de nosotros. Nos vemos los lados de la bondad y la severidad. Dios tiene que ser justo, pues, con todos sus hijos. Desobedecemos, nos portamos mal, no atacamos sus 10 mandamientos, sus principios, entonces va a venir la severidad de Dios. Si no acatamos sus leyes, sus principios, sus 10 mandamientos, vamos a conocer la severidad, la justicia, el castigo, disciplina de Dios. Pero si tú estás de su lado, estás siguiendo sus principios, sus valores, sus 10 mandamientos, vas a conocer también su bondad. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios.
Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta. Pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, Estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios muestra su amor aunque no lo merezcamos, aunque no me lo merezca, aunque yo no lo valga, pero para papá Dios sí lo valgo y Él muestra su amor, lo vemos en Romanos 5:8. ¿Qué nos dice conectados? Anoten esas citas ahí en el argumento moral. Nahum 1:7, Amén. los conectados, ¿qué Amén. digo yo? Adelante, Belén, fuerte y claro. Gracias. Jehová ¿Qué dice? es bueno. Confía. Amén. Vemos la bondad. Terminamos 5 minutitos. Dice, la exposición principal de este argumento es la siguiente. Entre todos los pueblos y tribus de la tierra existe la evidencia común de que el hombre es un ser religioso en potencia, siendo universal. Este fenómeno debe ser parte constituyente de la naturaleza del hombre. Subrayen eso, naturaleza del hombre. Así la naturaleza del hombre tiende a la práctica religiosa. Este solo encuentra explicación en un ser superior. Subrayen eso. Ese ser superior es Papá Dios, es Jehová de los ejércitos, es el gran yo soy. Por eso, millones ignoran al único y sabio y verdadero Dios, pero practican alguna otra religión. ¿Por qué la practican? Porque el hombre por naturaleza tiene la necesidad de adorar, de alabar, de buscar algo supremo, algo. Algunos que no conocen a Dios le llaman el universo, le llaman los astros, le llaman el más allá. Pero yo te digo en el más acá, que el único que está en el más allá y en el más acá es Papá Dios. Que no te digan, que no te cuenten, porque te pueden enredar, te pueden marear. Solamente Dios. Ok, y terminamos, conclusión, el estudio de estos argumentos, el cosmológico, el teleológico, el moral, el universal, puede fortalecer tu fe de un creyente, ya que le hace ver que su fe no está en contra de la razón, puede ayudarle a saber dialogar con personas que no aceptan la Biblia, pero están dispuestas a razonar, a creer de las interrogantes filosóficas con respecto al origen del mundo. ¿Ok? Muy bien. Ok, alumnos presenciales, vamos a leer esto y terminamos en forma de oración. Este pensamiento que me puso ahí mi hija me gusta mucho, de Josh McDowell. Nada más los presenciales vamos a leerlo, los conectados con la vista para que no se escuche muy distorsionado, pausado y terminamos en forma 1, 2, 3. Después de que me dispuse a refutar intelectualmente el cristianismo y no pude, llegué a la conclusión de que la Biblia era verdadera y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén y amén. Amén. Voy a dar un fuerte aplauso a Dios. Terminamos la clase con este pensamiento. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima semana, chicos. Un abrazo.